Ahora vamos a estudiar los medios de prueba, ¿ya? Y en general lo primero que hay que hacer es decir un concepto. Entonces vamos a decir que un medio de prueba es todo aquel instrumento, cosa, circunstancia en los cuales el juez encuentra su convicción frente a las disposiciones hechas valer por las partes. Pero los medios de prueba no provienen del aire, ¿verdad? Provienen de fuentes de prueba. Entonces lo que hay que hacer ahora es distinguir la relación que existe entre fuente de prueba y medio de prueba. La fuente de prueba es todo aquel instrumento, cosa, circunstancia, pero extraprocesal que da origen, que origina al medio de prueba que se hace valer dentro del proceso en virtud de la forma que establezca la ley, ¿ya? Entonces, la fuente de prueba es algo que preexiste al medio de prueba, ¿verdad? Bien, en cuanto a la clasificación de los medios de prueba, los criterios para clasificar a los medios de prueba tenemos que son los siguientes. Según el contacto que tiene el juez con la prueba, según el momento en que se origina la prueba, según la eficacia de la prueba y según la relación que tenga la prueba con el conflicto. Así entonces vamos a decir que dependiendo del contacto que tenga el juez con la prueba, vamos a encontrar los medios de prueba que son directos y los medios de prueba que son indirectos. Los medios de prueba directos son aquellos que permiten al juez formarse la convicción acerca de los hechos pertinentes, sustanciales, controvertidos, ¿verdad? A través de medios propios, ¿ya? Y en el derecho chileno, el único medio de prueba directo es la inspección personal del tribunal, ¿ya? Los medios de prueba indirecto, en cambio, son aquellos que permiten que al juez se le produzca, ¿cierto?, su convicción, pero en virtud de otros hechos o de dichos de terceros, ¿ya? Sin relación directa, a eso se refiere, ¿ya? Como por ejemplo la prueba testimonial o la prueba pericial, ¿ya? En cuanto al momento en que se origina la prueba, tenemos pruebas preconstituidas y pruebas circunstanciales, en donde las pruebas preconstituidas son aquellas que existen antes de que se produzca, ¿cierto?, el juicio y tienen una eficacia potencial, una eficacia jurídica potencial, como lo son, por ejemplo, los instrumentos. Y las pruebas circunstanciales, en cambio, son aquellas que se producen, nacen o se producen dentro del juicio, como por ejemplo la prueba testimonial, ¿ya? En cuanto a la eficacia, que yo considero que es la clasificación más importante porque es la que suele preguntarse, tenemos los medios de prueba que producen plena prueba y los medios de prueba que no producen plena prueba, a los que vamos a llamar semiprueba, ¿ya? Los que producen plena prueba son aquellos que reúnen los requisitos legales y por sí solos permiten dar por acreditado un hecho, ¿ya? Como por ejemplo la confesión acerca de hechos personales del confesante, ¿ya? Y también existen los medios de prueba que no producen plena prueba, que son los de semiprueba, ¿cierto? Y que son aquellos que por sí solos no permiten acreditar un hecho, sino que requieren para ello de otro medio de prueba para poder lograr que el juez logre su convicción acerca de determinado hecho, como lo son, por ejemplo, todos los medios de prueba que sirven de base para presunciones judiciales, ¿ya? Y en cuanto a la relación con el conflicto, tenemos medios de prueba que son pertinentes y medios de prueba impertinentes. Obviamente, los pertinentes decimos que son aquellos que dicen relación con el asunto controvertido y son aquellos sobre los cuales, ¿cierto?, se va a rendir la prueba. En cambio, los medios de prueba impertinentes son aquellos que no tienen relación con el conflicto y no pueden ser objetos de prueba. Ahora vamos a hacer una breve mención acerca de las doctrinas acerca de los medios de prueba, ¿ya? Lo que buscan estas doctrinas es responder si acaso es posible o no hacer valer en un juicio un medio de prueba diferente a aquellos enumerados taxativamente por el legislador, ¿ok? Y tenemos la doctrina de la prueba legal, la legalista, la doctrina analógica y la doctrina discrecional. La doctrina legal postula que solo el legislador puede establecer los medios de prueba. De hecho, en Chile están establecidos los medios de prueba taxativamente,
Y cualquier otro medio de prueba que no se contempla en el listado taxativo, ¿cierto?, que hace el legislador, no podría hacerse valer como medio de prueba, y si se hace valer como medio de prueba, no tendría ningún valor probatorio, ¿ya? Y esta doctrina incluye a dos sistemas diferentes, pero relacionados entre sí. El sistema de tarifa legal, que sería aquel respecto del cual se hace la apreciación de la prueba, y el sistema de pruebas legales, que dice que las pruebas o los medios de prueba están taxativamente enumerados por el legislador. La doctrina analógica dice que el legislador efectivamente enumera taxativamente los medios de prueba, pero solo de forma genérica, no en especie, ¿ya? Por lo tanto, los medios de prueba que puedan surgir en virtud del avance tecnológico, siempre que puedan ser homologados, ¿cierto?, siempre que guarden cierta analogía con los medios de prueba establecidos por el legislador, podrían ser subsumidos por los medios de prueba que sí establece el legislador, sin que sea necesaria una modificación legal para poder hacerlos valer en juicio, ¿ya? Y la doctrina discrecional dice que la enumeración taxativa de los medios de prueba que eventualmente pudiera hacer el legislador es solo a título referencial, ¿ya? Y es una tarea encomendada al juez admitir o no determinados medios de prueba en virtud de los límites de lo legal, la moral y la libertad personal. Y en cuanto a la legislación chilena en particular, tenemos como un sistema mixto. Efectivamente, en la legislación chilena se enumeran taxativamente los medios de prueba. En algunos casos se establece un medio de prueba en particular para poder probar cierto hecho. En otros casos se excluye un medio de prueba en particular, como por ejemplo a veces se excluye la prueba testimonial respecto de ciertos hechos que se deben probar. Se señala el valor probatorio de cada medio de prueba. Se establece una forma de apreciar la prueba por el tribunal. Y en materia civil, respecto de los medios probatorios no contemplados por la ley, se incorporan dentro de esta porque pueden ser subsumidos, ¿cierto?, analógicamente en los medios de prueba ya contemplados. Ahora vamos a hacer el estudio de los medios de prueba en particular, uno por uno, y vamos a partir con la llamada prueba instrumental, ¿ya? Vamos a partir dándole un concepto general, ¿cierto?, de instrumento, pero el instrumento puede ser definido tanto en sentido amplio como en sentido estricto, ¿ok? Y en sentido amplio, el instrumento se refiere a toda representación material, escrita, oral, en fotografía, un examen, etcétera, que pretenda, ¿cierto?, formar la convicción del tribunal acerca del hecho que la parte pretende probar. En cambio, un instrumento en sentido estricto se refiere únicamente a la representación material escrita, ya que hace valer la parte para que el tribunal se forme la convicción acerca del hecho que la parte pretende probar. ¿Ok? Bien. En general, los instrumentos se pueden clasificar en instrumentos públicos e instrumentos privados. Vamos a partir con los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos, entonces habíamos dicho que un instrumento es una representación material, así que así vamos a partir definiéndolo. Un instrumento público es aquella representación material, ¿verdad?, otorgada por un funcionario público y autorizada, ¿cierto?, por las solemnidades que la ley prescribe para determinado instrumento público. ¿Ok? Y algunos de los instrumentos públicos son los siguientes. Certificado de dominio vigente, certificado de hipotecas y gravámenes, certificado de prohibiciones e interdicciones que nos entregue el conservador de bienes raíces, la copia de la demanda que entregue el receptor judicial cuando esté notificando al demandado de la demanda, una escritura pública, ¿cierto?, otorgada por un notario público o un oficial del registro civil en las localidades que no haya notario público, y las partidas de nacimiento, los certificados de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de defunción que nos puede entregar el registro civil. En cuanto a los requisitos de los instrumentos públicos, nos lo entrega la misma definición. Entonces, un instrumento público debe ser autorizado por un funcionario público
ese funcionario público debe ser un funcionario competente y debe también ser otorgado en virtud de las solemnidades legales que la ley prescribe para determinado instrumento público. ¿Cómo se acompaña en juicio? Un instrumento público se acompaña con citación, ¿ok? ¿Y cuál es el valor probatorio de un instrumento público? Los instrumentos públicos gozan de una presunción de autenticidad, ¿ya? Respecto del hecho de haber sido otorgados y respecto del hecho de, respecto de la fecha en que fueron otorgados. Pero no otorga presunción de autenticidad respecto de las declaraciones que se contienen en el instrumento público, ¿ya? ¿Y de quién puede emanar el instrumento público? Puede emanar a iniciativa de parte, ¿cierto? Y a iniciativa de parte puede ser voluntaria o puede ser forzada, en el caso de que, por ejemplo, se le ordene a una de las partes exhibir algún documento, ¿verdad? Y también puede ser iniciativa del tribunal en virtud de la facultad que tienen, ¿cierto?, para decretar medidas para mejor resolver, ¿ya? Bien, pero no me quiero detener solo acá. Obviamente los instrumentos son una prueba de, son un medio de prueba bien denso que contemplan varios otros ítems. Yo acá me voy a quedar con estos, pero no quiero saltarme el asunto de la escritura pública, ¿ya? La escritura pública yo creo que obviamente es el instrumento público más preguntable, así que vamos a esbozar conceptos y requisitos de la escritura pública. La escritura pública entonces es un instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija la ley y por el competente notario público e incorporado al protocolo o registro público del notario que intervino en su otorgamiento. Y los requisitos de la escritura pública son los siguientes: debe ser otorgado por un notario público, quien, a propósito, no puede concurrir en el otorgamiento de una escritura pública que contenga disposiciones a favor suyo, de su cónyuge, de sus ascendientes, descendientes o hermanos, ¿ya? El segundo requisito es que sea otorgado con las solemnidades legales correspondientes. Y el tercer requisito es que sea incorporado al registro o protocolo público del notario que extiende la escritura pública. Ahora bien, los instrumentos privados vamos a decir que son toda representación material que busca acreditar un hecho, otorgada por particulares y sin la concurrencia de funcionario público en su calidad de funcionario público, ¿ok? Y en cuanto a algunas manifestaciones de instrumento privado, vamos a tener las contraescrituras, los documentos, notas domésticas, etcétera. ¿Ok? Y ahora, en cuanto a los requisitos del instrumento privado, vamos a referirnos a los requisitos del instrumento privado escrito, de la escritura privada. Entonces, basta con que esté escrita en realidad, ¿ya? Porque para la generalidad de escrituras privadas no se requiere la firma de los otorgantes. Sí se requiere la firma de los otorgantes respecto de las letras de cambio, cheque y pagaré. Respecto de esas tres escrituras privadas, sí se requiere la firma de los otorgantes, ¿ok? Y ahora, ¿cómo se acompañan las escrituras privadas en un juicio? Se acompaña con citación, a no ser que estas escrituras privadas emanen de un tercero. Si emanan de un tercero, se van a acompañar en juicio con conocimiento bajo apercibimiento del artículo 343 que dice relación con que la contraparte, o sea, contra la cual se está haciendo valer la escritura privada, debe impugnar esta escritura privada dentro de los 6 días siguientes a su presentación, y si no lo hace, se va a tener por reconocida en juicio la escritura privada, ¿ya? Y va a pasar a tener valor probatorio. Y ahora, en cuanto al valor probatorio de las escrituras o instrumentos privados, vamos a decir que carecen de todo valor probatorio, a no ser que estén reconocidas en juicio o se hayan mandado a tener por reconocidas en juicio, ¿ya? Y de quién emana estos instrumentos privados, pueden emanar de las partes, ¿verdad? O pueden emanar de terceros.
Ahora vamos a hacer el estudio del medio de prueba llamado confesión judicial o absolución de posiciones. La confesión judicial o absolución de posiciones dice relación con un reconocimiento que hace una de las partes en su propio perjuicio acerca de hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. En cuanto a la clasificación de la confesión, tenemos que la confesión puede ser judicial o extrajudicial, puede ser espontánea, provocada, expresa, tácita, verbal o escrita, a iniciativa de parte o a iniciativa del tribunal, eficaz e ineficaz. ¿Ya? La confesión va a ser judicial cuando este reconocimiento de la parte en su propio perjuicio acerca de hechos sustanciales pertinentes y controvertidos se realice a propósito de estar invocando este medio de prueba, ¿ya? Y va a ser extrajudicial cuando este reconocimiento de la parte acerca de hechos sustanciales pertinentes y controvertidos en su propio perjuicio se realice fuera del proceso. ¿Ya? Va a ser espontánea cuando se produzca sin requerimiento, sin solicitud ni de la parte, ni del tribunal, ni tampoco de terceros, sino que nace espontáneamente, ¿cierto?, de la propia parte, ¿ya? Y va a ser provocada cuando se produzca a requerimiento, a solicitud de la contraparte del tribunal o inclusive puede ser solicitada por un tercero. Y también tenemos esta clasificación de que puede ser a iniciativa de parte o a iniciativa del tribunal. A iniciativa de parte será cuando la requiere la contraparte y a iniciativa del tribunal será cuando la requiere el tribunal, la solicita el tribunal a propósito de las medidas para el mejor resolver, ¿ya? Y tenemos también en la confesión, que la confesión puede ser eficaz o ineficaz y va a ser eficaz cuando produzca ciertos efectos probatorios porque está contemplada por la ley, y va a ser ineficaz cuando no produzca efectos probatorios por no estar permitida la confesión respecto de ese hecho particular, ¿verdad?, por la ley, ¿ya? Y en cuanto a los requisitos de la confesión judicial, tenemos que para que valga, ¿verdad?, tiene que existir una declaración unilateral de la voluntad, pero exenta de vicios, ¿ya? Que también este reconocimiento debe recaer sobre hechos precisos y determinados que sean trascendentales para la resolución del conflicto y que el reconocimiento de esos hechos debe perjudicar a la parte que está reconociendo los hechos y que ese reconocimiento debe hacerse con la intención consciente y dirigida del confesante del hecho que le perjudica. ¿Ya? En cuanto a la forma de acompañar este medio de prueba en juicio, tenemos que decir que no se acompaña, se solicita, ¿ya? Y puede ser solicitado por la parte, o sea, por cualquiera de las partes, demandada o demandado, ¿ya? Inclusive por un tercero. Un tercero coadyuvante puede solicitar la absolución de posiciones respecto de la contraparte de la parte que coadyuva, y un tercero excluyente puede solicitar la confesión judicial respecto de cualquiera de las partes. Y también puede solicitarla el tribunal en virtud de las medidas para el mejor resolver, ¿ya? Y en cuanto al valor probatorio que tiene la confesión, hay que distinguir entre confesión extrajudicial de la confesión judicial, ¿ya? Cuando es confesión judicial y el confesante presta su declaración acerca de hechos personales, esta confesión va a tener el valor de plena prueba. Y cuando presta declaración acerca de hechos que no son personales, también va a producir plena prueba, pero respecto de hechos que no son personales se va a admitir prueba en contrario, ¿ya? Y en cuanto al valor probatorio que tendría la confesión extrajudicialmente, hay que distinguir caso a caso. Ya, respecto del valor probatorio de la confesión extrajudicial hecha verbalmente, va a valer como medio probatorio siempre que se admita la prueba testimonial y va a tener el valor probatorio de base de presunción judicial,
¿ya? Va a servir de base para presunción judicial. Cuando haya sido hecha por escrito, va a tener el mismo valor que tiene la prueba instrumental, ¿ya? Y cuando haya sido prestada ante la parte que la invoca, va a servir de presunción grave para los hechos que se pretenden probar. Y cuando haya sido hecha ante un juez incompetente pero que ejerza jurisdicción, también va a servir de presunción grave. Y cuando haya sido prestada en otro juicio, va a tener valor probatorio de presunción grave. Y cuando haya sido prestada en otro juicio, pero respecto de las mismas partes, puede producir inclusive prueba completa. Ahora bien, ¿de quién emana la confesión judicial? Puede emanar de cualquiera de las partes y puede solicitarla también cualquiera de las partes, ¿ya? Puede solicitarla la parte demandada o la parte demandante y también la puede solicitar un tercero excluyente respecto de cualquiera de las dos partes, ¿cierto? Y también la puede solicitar un tercero coadyuvante respecto de la contraparte de la parte que coadyuva y también la puede solicitar el tribunal en virtud de las medidas para el mejor resolver. ¿Y cómo puede realizarse la solicitud de absolución de posiciones alias confesión judicial? Puede solicitarse en virtud de un escrito, ¿cierto? La parte que la solicita le va a realizar un escrito en la que le solicita al tribunal, ¿cierto?, que la parte contraria comparezca personalmente a absolver posiciones en caso de que no puedan ser absueltas por la propia contraparte o por el mandatario judicial y que el tribunal reciba el mismo la declaración que mande a citar a la contraparte para día y hora específico para que la contraparte comparezca a absolver posiciones de acuerdo al pliego que va acompañado en un sobre cerrado, ¿verdad? Y que se le solicita también al tribunal que mantenga bajo custodia, reserva, ¿verdad?, en la Secretaría del Tribunal hasta el día de la diligencia. Y también puede solicitarse a propósito de un sobre que contiene el pliego de posiciones que corresponden a estas preguntas, que la parte que solicita la absolución desea que sean absueltas o contestadas por la parte contraria y estas posiciones o preguntas deben redactarse de forma asertiva o interrogativa, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del absolvente? Debe comparecer, debe absolver posiciones y debe prestar declaración. Ahora vamos a pasar a estudiar las actitudes del absolvente, ¿ya? Puede comparecer y absolver posiciones en caso que se va a considerar como confesión expresa. Puede comparecer y no responder o dar preguntas evasivas. En ese caso se va a tener por hecha la confesión tácita respecto de las preguntas asertivas, ¿ya? Y también puede no comparecer bajo el apercibimiento de que se va a entender confesados fictamente los hechos respecto de las preguntas asertivas. Ahora vamos a pasar a estudiar la prueba testimonial. Un testigo se refiere a las personas llamadas a declarar en juicio por tener conocimiento acerca de un hecho que han percibido por sus propios sentidos. Los testigos, para poder serlo, deben ser personas indiferentes al juicio, deben ser hábiles, deben declarar sobre hechos precisos y deben conocer los hechos por sus propios sentidos o por dichos de otras personas. En cuanto a la clasificación para ser testigos, tenemos la forma en que los testigos conocieron los hechos. Tenemos los testigos que pueden ser presenciales, de oídas o instrumentales. Los testigos sobre los hechos que declaran pueden ser contestes o singulares. Los testigos también, según su capacidad, se pueden clasificar en testigos hábiles e inhábiles, ¿ya? Los testigos presenciales son los que estuvieron física y mentalmente presentes al momento en que acontecieron los hechos. Los testigos de oída, en cambio, son aquellos que tomaron conocimiento de los hechos acerca del dicho de una de las partes o de terceros,
Y los testigos instrumentales son aquellos que intervienen y pueden dar fe de la suscripción de un documento acreditando la veracidad de la firma de los otorgantes. Ya, en cuanto a los hechos que declaran los testigos son contestes cuando están de acuerdo con el hecho y las circunstancias esenciales de él, ¿ya? Y los testigos son singulares cuando están de acuerdo con el hecho, pero difieren sobre las circunstancias esenciales que lo rodearon. Según su capacidad para comparecer en juicio, los testigos hábiles son aquellos que reúnen todos los requisitos legales para que su declaración produzca efectos, por no encontrarse afectos a una inhabilidad establecida por la ley y la regla general. Y los testigos inhábiles son aquellos que no reúnen los requisitos legales para que su declaración tenga valor en juicio, por encontrarse afectos a una inhabilidad legal y haberse declarado ella por el tribunal. Y la forma de hacer valer las inhabilidades es a través de las tachas, ¿ya? La cual generalmente es resuelta por el tribunal en la sentencia definitiva. ¿En qué casos se va a constituir como valor probatorio de plena prueba los testigos? Cuando los testigos sean presenciales, contestes y hábiles, ¿ya? La obligación de los testigos dice relación con que los testigos deben comparecer, a excepción del presidente, los ministros, diputados, senadores o los que por enfermedad no pudieran asistir, o las mujeres en el caso de que el tribunal lo determine, ¿ya? Deben prestar declaración salvo respecto de aquellas personas que por secreto profesional estén imposibilitados para prestar declaraciones, como por ejemplo los abogados o los sacerdotes, ¿verdad? O por parentesco, por ejemplo el cónyuge, o por estar incriminado en un delito, ¿ya? Y también tienen la obligación los testigos de decir la verdad, porque si faltan a la verdad cometen el delito de falso testimonio. Ahora, en cuanto a la forma de acompañar este medio de prueba, el de la testimonial al juicio, no se acompaña, se presenta, se ofrece, ¿ya? Dentro del plazo establecido legalmente, que para el juicio ordinario y para el juicio ejecutivo son los 5 primeros días del término probatorio, en donde hay que presentar la lista de testigos, ¿ya? En cuanto al valor probatorio que tiene la prueba de testigos, dijimos que va a producir plena prueba siempre que los testigos sean hábiles, contestes, presenciales. Cuando son contestes, presenciales y hábiles, entonces produce plena prueba. Pero también hay determinaciones específicas para cada tipo de testigo en particular. Por ejemplo, el menor de 18 años, su testimonio sirve de base para una presunción judicial si tuviera suficiente juicio y discernimiento, considerado así por el tribunal, ¿ya? Los testigos de oídas también sirven de base para una presunción judicial siempre que esclarezcan el hecho, y el testigo presencial, cuando es imparcial y verídico, es una presunción judicial y puede llegar a plena prueba. Cuando hay 2 testigos contestes, ya se produce la plena prueba. Y ahora, de quién emana la prueba de testigos, puede emanar de las partes, ¿verdad? La pueden ofrecer las partes, pero también la puede solicitar, ¿cierto?, el tribunal en virtud de las medidas para el mejor resolver. Ahora vamos a hacer el estudio de las inhabilidades para ser testigo, ¿ya? Las inhabilidades absolutas son las siguientes. No pueden ser testigos supuestamente los menores de 14 años, porque igualmente podrían prestar declaración incluso sin estar bajo juramento y estimarse como declaraciones que sirvan de base para una presunción judicial cuando el juez determine que este menor tiene suficiente juicio y discernimiento, ¿ya? La segunda causal dice relación con la interdicción por causa de demencia, los que se hallaren también privados de razón, los que carezcan de sentidos para percibir los hechos, los sordos o sordos mudos que no puedan darse a entender claramente, las personas cohechadas, los vagos, los condenados por un delito y los que hagan de su profesión testificar en juicio, ¿ya? Y las inhabilidades relativas
son las siguientes: los parientes legítimos, los parientes ilegítimos, los pupilos por sus guardadores y los guardadores por sus pupilos, los empleados domésticos, los trabajadores dependientes, los que tengan un interés y los que tengan un vínculo de amistad con la parte respecto de la cual se presta testimonio a su favor, ¿ya? ¿Cómo se reclaman estas inhabilidades? A través de las tachas. Las tachas se definen como la forma de hacer valer las inhabilidades en juicio. Ya eso. También existe un paralelo, ¿cierto?, para determinar ciertas precisiones de las inhabilidades absolutas y las inhabilidades relativas. Las inhabilidades absolutas pueden ser repelidas sí, de oficio por el tribunal. En cambio, las inhabilidades relativas puede considerar el tribunal, ¿cierto?, que el testigo preste igualmente su testimonio, porque finalmente va a resolver de las tachas al momento de dictar sentencia definitiva. Ya en relación con la purga de las inhabilidades, obviamente las inhabilidades absolutas no se pueden purgar, en cambio las relativas sí, procede la purga de las inhabilidades relativas cuando ambas partes presenten testigos inhábiles relativos, ¿ya? Respecto a la renunciabilidad de las causales de tacha, tenemos que las inhabilidades absolutas son irrenunciables. En cambio, las inhabilidades relativas sí se pueden renunciar, y de hecho procede la renuncia tácita cuando no se haga valer la tacha en el plazo que corresponda, ¿ya? ¿Cuál es el plazo para presentar la lista de testigos y la minuta de los testigos? Para presentar la lista de testigos tenemos los 5 primeros días del término probatorio, tanto en el juicio ordinario como en el juicio ejecutivo, ¿ya? Y la sanción ante la no presentación de la lista de testigos es que se entiende por precluido el derecho de presentar prueba testimonial, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sanción ante la no presentación de la minuta? Antes se estimaba que era que no se podía presentar luego la prueba de testigos, pero ahora la jurisprudencia del último tiempo ha dicho que la sanción por falta de minuta es que los testigos declaran sobre los hechos que fija la resolución que recibe la causa a prueba, sin desglosarlo en puntos, ¿ya? ¿Ante qué tribunal se rinde la prueba testimonial? Ante el que conoce la causa o ante el tribunal exhortado. ¿Y qué efecto? Ya, entonces la tacha era la forma de hacer valer la inhabilidad en juicio. ¿Y cuáles son los efectos de las tachas? En primer lugar, tenemos que puede omitirse la declaración de ese testigo. Y en segundo lugar, que podemos oponernos a la declaración de ese testigo y que declare igual, ¿ya? Pero lo conveniente es que mejor ese testigo no declare, porque las tachas, recordemos que se resuelven en la sentencia definitiva. Entonces podría ocurrir que el testimonio del testigo sea omitido, ¿ya? ¿Y cómo se tramitan las tachas? Las tachas se tramitan como incidentes. Ahora vamos a estudiar la prueba del informe de peritos. El informe de peritos como prueba es aquel que consiste en la opinión que emite una persona dentro de juicio que posee conocimientos especiales respecto o acerca de alguna ciencia o arte en relación con hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, o de alguna circunstancia necesaria para la adecuada resolución del conflicto. No tiene clasificación en la inspección de peritos porque es una sola. Y en cuanto a sus requisitos, podemos decir que ante la falta de designación por las partes, va a ser el juez quien determine el perito, pero este perito que determine el juez va a tener que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y estos requisitos son los siguientes. Debe ser hábil para comparecer como testigo, el mismo requisito que se le requiere, ¿cierto?, a los testigos, debe ser hábil. Debe poseer un título profesional expedido por la autoridad respectiva, competente, y no debe estar afecto a alguna causal de implicancia o recusación en los mismos términos que para los jueces, ¿ya? En cuanto a cómo se acompaña a juicio el informe de peritos, no se acompaña, se ofrece,
y se puede ofrecer como medida prejudicial, como medio probatorio, ¿cierto? En el término del probatorio, y también puede solicitarlo el tribunal a propósito de las medidas para el mejor resolver. Pero esta medida puede ser apelable, ¿cierto? En el solo efecto devolutivo para el caso en que lo decrete el tribunal de primera instancia. ¿Ya? En cuanto a su valor probatorio, se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica, y respecto de quién emana el informe de peritos, puede emanar de las partes, ¿cierto? Como medida prejudicial o como medio probatorio dentro del término probatorio, y también puede ser iniciativa del tribunal en virtud de su facultad para invocarlo en las medidas para el mejor resolver. Ahora vamos a estudiar la inspección personal del tribunal. La inspección personal del tribunal es un examen que realiza el tribunal por sí mismo acerca de hechos que revisten el carácter de ser sustanciales, pertinentes y controvertidos para adquirir convicción acerca de la verdad o exactitud de un hecho. Ya en cuanto a su clasificación, podemos encontrar la inspección personal del tribunal judicial y extrajudicial, y también podemos encontrar la inspección personal que es por iniciativa de parte, por iniciativa del tribunal, y también existe inspección personal por iniciativa legal, que se produce en el caso de la denuncia de obra ruinosa. ¿Ya? En cuanto a los requisitos de la inspección personal del tribunal, tenemos que los hechos que se acreditan son solo aquellos apreciados directamente por el tribunal, ¿ya? Y en segundo lugar, que solo puede utilizarse para acreditar hechos materiales, ¿ya? En cuanto a cómo se acompaña este medio de prueba dentro del juicio, no se acompaña, se ofrece, ¿verdad? Puede ser por iniciativa de parte, como dijimos, como medida prejudicial o como medio probatorio dentro del término probatorio, y también la puede decretar el tribunal como medida para el mejor resolver, ¿ya? Y también puede decretar el tribunal durante el curso del juicio cuando lo estime, ¿ya? Valor probatorio de este medio de prueba: produce plena prueba. Y ya dijimos que podía, de quién emana, ¿cierto? Puede ser por iniciativa legal respecto de la denunciadora ruinosa, puede ser iniciativa de parte, como medida prejudicial o como medio probatorio dentro del término probatorio, y también puede ser iniciativa del tribunal como medida para el mejor resolver, o también dentro del curso del juicio, cuando lo estime pertinente. Ahora, y por último, vamos a hacer el estudio de las llamadas presunciones legales. Las presunciones legales son el empleo que hace la ley o el tribunal acerca de hechos o circunstancias ya conocidas para deducir o inferir hechos sustanciales, pertinentes y contradictorios dentro del proceso, ¿ya? En cuanto a su clasificación, tenemos las presunciones legales, las presunciones judiciales, y también otro criterio de clasificación, tenemos las presunciones de derecho y simplemente legales. Ya las presunciones legales son aquellas en que el legislador presume el hecho partiendo del hecho base, ¿ya? En cambio, las presunciones judiciales son aquellas que realiza el juez ejerciendo su labor, ¿cierto?, dentro de su determinada competencia. Las presunciones de derecho son aquellas que, acreditado el hecho base, no permiten prueba en contrario, y las simplemente legales son aquellas que, acreditado el hecho base, sí permiten prueba en contrario, y lo que producen es que se invierte la carga de la prueba. En cuanto a sus requisitos, deben reunir los siguientes requisitos para hacer valor de plena prueba, ¿ya? Deben ser graves, deben ser precisas y deben ser concordantes, ¿ok? Y en cuanto a su valor probatorio, pueden llegar a producir plena prueba cuando sean graves, precisas y concordantes.